Así que vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos hable en esta hora. ¿Cuántos quiere que el Señor le hable? Amén. Muy bien, gloria a Dios. Vamos, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de acercarnos, Señor, a tu presencia. Para alabarte, Señor, para adorarte, para rendir, Señor, nuestras vidas delante de tu presencia. Ahora en este momento, Señor, queremos pedir para que hables a nuestros corazones. Señor, tú conoces las necesidades de tu pueblo, de tus hijos en esta hora. Te pido que hables, Señor, conforme a las necesidades, Dios mío, que pongas palabra en mis labios, Señor, y que sea tu Espíritu ministrando en esta hora. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro conocimiento. Queremos atesorar esta palabra en nuestros corazones, Señor, y vivir conforme a tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero contar una historia que se encuentra en la Biblia. Es una historia preciosa que mientras la estudiaba el Señor me bendecía muchísimo, porque vamos a ver las conversaciones que se dan, las palabras que se dan en esa historia, y creo que es muy importante. Entonces quiero compartir con ustedes sobre esta historia que se encuentra en Juan capítulo 9. Creo que muchos de ustedes han leído de esta historia, ¿verdad? Y dice así, Juan capítulo 9, desde el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vamos a estar estudiando, parándonos y escudriñando cada texto de esta historia, ¿ok? Cuando Jesús dice que vio a un hombre que era ciego de nacimiento, no es que solo estaba esa persona ahí. Quizás había muchas personas en ese lugar, pero sin embargo Jesús puso su mirada en un hombre. Su mirada se fue a un hombre y no cualquier hombre. Dice que este hombre era ciego desde nacimiento. Desde que nació era ciego. Si Jesús lo vio fue porque Jesús fue movido a misericordia, porque Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre. Quizás en este hombre que por muchos años estaba ciego y como ciego pues estaba mendigando, ¿verdad?, de lo que le podían dar otras personas durante el día, que pasaba desapercibido delante de muchas personas, lo veían todos los días en el mismo lugar, mendigando, pero quizás el corazón de este hombre era diferente, lo que había en el corazón de este hombre. Quizás tendría mucha soledad, tristeza, siempre lo mismo. ¿Quién sabe lo que le estaría pasando por la mente a este hombre? Que dice que Jesús puso su mirada en él. Creo que muchas veces en la Biblia, cuando nosotros leemos y escudriñamos Jesús, había un cambio cuando ponía su mirada en alguien. No volvía a ser el mismo. Cuando Jesús miraba, cuando Jesús se acercaba, cuando Jesús tocaba, cuando Jesús hablaba, algo acontecía. No podía seguir siendo lo mismo, algo pasaba. Y en esta ocasión dice que pone su mirada en un hombre que había nacido ciego. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjense ustedes la pregunta que hacen los discípulos. Hacen una pregunta con respecto a la ley, con respecto a la palabra, con respecto a la teología. Ellos querían saber qué opinaba el Señor con respecto a esto. Y lo que me llama la atención es por qué no les llama la atención a ellos de decirles, Señor, ¿tú serías capaz de sanarlo? Señor, ¿tú podrías cambiar la vida de este hombre? Que no sabemos cuál fue el motivo de haber quedado ciego desde nacimiento. Porque la palabra o la ley o lo que se ha dicho durante mucho tiempo quizás puede ser por pecado. Pero tú podrías sanarlo, tú podrías hacer el milagro, tú podrías hacer algo diferente, podrías restaurarlo. No, se fueron a lo que decía la ley, a lo que decía la palabra. Si es así o no es así, lo que se está diciendo el hombre no es así o es así. El Señor estaba viendo mucho más que eso. Y fíjate lo que dice el Señor. Respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No se trata de un pecado, porque algo curioso que ellos preguntan es ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que naciera ciego. Yo digo, pero si nació ciego, ¿en qué momento le dio oportunidad de pecar? ¿Qué momento pecó?
Y puedes decir, bueno, es que el hombre ya nace por naturaleza con pecado. Vale, muy bien. Pero ellos están exponiendo un pecado de hechos, que ha traído esa consecuencia de pecado a su vida. Y Jesús lo deja bien claro y le está diciendo, esto no es cuestión de pecados. Esto que le ha acontecido a esta persona es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y muchas cosas en la vida de los hombres, muchas cosas de la vida que nos van a acontecer en nuestras vidas, van a ser para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y quizás personas te van a juzgar y personas van a actuar como actuaron los discípulos. Hermano, es que estás en pecado. Hermano, quizás estás mal delante de Dios. Hermano, yo creo que, no sé, deberías ponerte en orden delante de Dios porque lo que te está pasando es a raíz del pecado que puede ser que tengas. No, hermanos, hay cosas que el Señor permite en nuestras vidas para que la gloria de Dios se manifieste en ellas. Y todas las cosas nos van a ayudar a bien a los que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? Pues todas las cosas que pueden acontecer te van a ayudar para bien, para bien. Aunque humanamente quisiéramos nosotros poder decir, pero ¿por qué? ¿Cuál es el bien? ¿Dónde está detrás de todo este acontecimiento algo bueno? ¿Qué puedo sacar yo de bueno a lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando? ¿Qué es lo bueno que dice la Biblia delante de todo esto? Pues hermano, déjeme decirle que muchas cosas que para nosotros no sabemos es porque tenemos una mente limitada. Pero Dios sabe todas las cosas, Él va mucho más allá de lo que podamos imaginar o pensar. Y si la palabra dice que nos va a ayudar a bien, nos va a ayudar para bien. Porque Pablo lo entendió. Pablo dice, he rogado 3 veces. Si Pablo pone y escribe y lo está diciendo que ha rogado 3 veces, que no era normal que Pablo quizás rogara por algo de sí mismo tantas veces. Pero él dice, he rogado 3 veces para que se me fuese quitado este aguijón. Esto que me atormenta. Y si ha rogado es porque no quiere seguir con esto. Está cansado de eso. Sin embargo, el Señor, ¿qué le dice? Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí podemos entender un bien. Que aunque le duela, aunque le cueste llevarlo, el Señor le dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pues gloria a Dios, Señor. Si en mis debilidades tú te vas a manifestar y te vas a glorificar, pues gloria a Dios, me voy a deleitar, voy a gozarme en mis debilidades. Voy a gozarme en las pruebas, en las aflicciones, en los momentos difíciles de mi vida, porque sé que tu poder se va a manifestar en ellas. Así como lo ha dicho Jesús. Él no es que no ha sido ciego por pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y el tiempo había llegado. Y a veces queremos el tiempo ya. Queremos que pase ahora, que el milagro llegue ya. Y una de las cosas que el Señor quiere tratar en nuestras vidas es que aprendamos a confiar en Él. Y el tiempo hace que nuestra confianza crezca en Él. Porque cada día que pasa, cada día tenemos que depender y confiar en el Señor. Y el Señor no va a atrasarse o adelantarse. El Señor llega en el tiempo correcto. Correcto. Así que lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, lo que esté aconteciendo, va a ser para la gloria de Dios. ¿Lo crees? Entonces vamos a gozarnos. Vamos a vivir gozoso, cualquiera que sea nuestra situación. Vamos a contentarnos. Vamos a aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación, porque he entendido que me va a ayudar para bien. Y lo dejo en las manos de Dios y confío en el Señor. Fíjense lo que dice. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor está dejando claro que es necesario que Él tenga que obrar, que hacer lo que ha sido encomendado en la tierra. No perdía el tiempo. Nuestro Señor no perdía el tiempo. Como tú y yo no debemos perder el tiempo. Porque la palabra nos llama y nos exhorta a que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y tú y yo también somos la luz. ¿La luz de qué? De este mundo. Y también tenemos un propósito. Y también tenemos un llamado. Y tenemos una comisión que el Señor nos ha delegado a ti y a mí. ¿Y cuál es? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esa es la comisión que se nos ha sido delegado a todos. A todos. No, es que a todos el Señor nos ha llamado a predicar el evangelio. Y ya si nos damos cuenta, ya hemos pasado la mitad de año.
Qué rápido ha pasado el año, ¿verdad? Ya estamos a la mitad de año. Y cuando vienes a ver, ya estamos en diciembre. Se ha ido el año entero. Y la pregunta es, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho para el Señor? ¿En qué he aprovechado el tiempo? ¿En qué me he esforzado? ¿Qué he alcanzado para Dios? ¿Le he predicado el Evangelio a alguien? ¿A una persona le he predicado de Dios? ¿Le he hablado del amor de Dios? ¿Le he predicado las cosas del Señor? ¿Todo lo que dice las Escrituras? ¿Le he hablado de aquello que he aprendido durante tanto tiempo escudriñando? Escuchando sermones y sermones durante jueves y domingos. ¿He podido hablarle a alguien? ¿He podido traer un alma a los pies del Señor? Porque eso es lo que nos ha pedido el Señor a nosotros. Esa es la comisión que el Señor ha delegado en nosotros. Y la pregunta es, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? Porque el Señor sabía lo que tenía que hacer y lo tenía claro. Y como les prediqué una vez, ¿se acuerdan? Que el Señor desde muy temprano se levantaba para orar. ¿Para qué? Para que cuando saliera el sol ya comenzara a obrar y a hacer milagros y llevar el Evangelio y hacer señales. Pero desde muy temprano se levantaba. ¿Y en qué estamos invirtiendo nosotros el tiempo como hijos de Dios? Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra. Fíjense cómo hace el milagro. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Se imaginan ustedes esa acción? ¿Se imaginan ustedes Jesús tomando polvo de la tierra, escupiendo y moviéndolo para untar y hacer lodo? Porque lo hizo Él. Porque del polvo fue creado el hombre y al polvo va el hombre. Y Él está restaurando con ese acto aquella enfermedad que tenía este hombre. De la saliva, untándolo, se dice, según los comentarios, que no tenía el ojo ocular, estaba la cuenca o esto vacío. Y Él untó, hizo lodo y le creó eso. O sea, fue un milagro tremendo lo que hizo en este hombre. Algo extraordinario el milagro. Que ojo, en la Biblia no solamente habla de un milagro hecho con saliva aquí, sino que hay 2 ocasiones más en las que Jesús sana con saliva. Una se encuentra en Marcos, para los que están tomando nota, uno se encuentra en Marcos 8:23, que dice que también era un ciego, ¿verdad? Que escupió a sus ojos, puso sus manos y le preguntó si veía. Y dice que cuando abrió sus ojos veía a los hombres como árboles que se movían. Luego puso su mano nuevamente y cobró la vista y veía perfectamente. Y el otro se encuentra en Marcos 7:33, que era un sordomudo. Dice que escupió, puso sus dedos en el oído de él, luego escupió y puso sus dedos en la lengua y pudo oír y hablar. 3 milagros que acontecieron por la saliva. Ahora bien, no es que vamos a tomar esto literal y cuando alguien esté enfermo, entonces usted va a venir y... No. Eso es Jesús. Quien hizo ese milagro con saliva fue Jesús. El Señor dejó muy claro cómo nosotros deberíamos de orar. Porque cuando dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, dice, y en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Ya está dicho, ¿verdad? Pero es que hay personas que leen esto literalmente y empiezan a escupir a las personas que están enfermas para que sean sanadas. ¡Qué error! El Señor ha dejado bien escrito, bien enseñado cómo se deben hacer las cosas y no cometer errores, ¿verdad? Pero sí lo vemos que Jesús lo hizo, porque nuestro Señor rompe todo el sistema, rompe toda tradición, rompe todo y demuestra que Él es el Hijo de Dios. Y dice que cuando le puso el lodo en los ojos, le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dice que lo mandó al estanque de Siloé, quizás no estaba cerca, quizás la ruta que tenía que hacer podría ser la distancia más o menos desde aquí a la Plaza Weiler, para que me hagan una idea. ¿Saben qué es para un ciego caminar un recorrido de esa distancia? Lo hubiese podido decir el Señor al momento para que recobrara la vista y lo podía haber hecho.
Pero sin embargo el Señor lo dejó determinado en su obediencia. Si tú obedeces, tendrás el milagro. Como muchas cosas nos pide el Señor a nuestras vidas, si tú obedeces, acontecerán cosas en tu vida. Si tú obedeces la palabra, tendrás un milagro. Si tú obedeces lo que dicen las Escrituras, entonces vas a poder experimentar cosas buenas para ti. Pero muchas cosas buenas vienen a través de una obediencia. Y le dijo, vete al Siloé, al estanque de Siloé, un estanque donde fluía el agua constantemente, donde iba el sumo sacerdote en las fiestas de las trompetas y iba a ese lugar, ¿verdad?, con muchos levitas para recaudar el agua, para levantar agua y llevarlo al templo, porque era un agua cristalina, limpia, que en esa fiesta, dicho de paso, Jesús se levanta y dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, por su interior fluirán ríos de agua viva. Y esto quiso decir al Espíritu Santo que era de venir. ¿Se acuerdan? El Señor les está mandando a él a ese estanque. Agua cristalina. Este ciego podría haberse quejado y decir, ¿por qué tengo que ir allá? ¿Por qué tengo que recorrer este camino tan largo? Soy ciego, tengo dificultades. Y así mismo nos dice el Señor muchas veces que en medio de la obediencia vamos a tener dificultades, no va a ser fácil. El Señor nos ha llamado y me dice, sígueme. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Pues vas a tener dificultades y obstáculos y pruebas y no va a ser fácil. Pero si tú obedeces, entonces el Señor dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor nos está llamando a ser obedientes, a no estar quejándonos. Señor, pero mira esto, pero ahora que decidí, muchas veces he escuchado esta expresión. Ay, hermano, si te cuento, ahora que he decidido llevar una vida bien, en santidad, en orden, recto delante de Dios, haciendo las cosas bien, he dejado de hacer cosas que venía haciendo malas delante de Dios y he puesto mi vida en orden, ahora tengo una vida, un desastre. Muchos han perdido un trabajo o le han contado algo que ha pasado. De repente parece que es un caos su vida. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Si el que está contigo es mayor que el que puede venir contra ti. Y gloria a Dios que ha puesto tu vida en orden. Ahora vas a gozar y vas a estar tranquilo en paz, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque sabes y confía que Dios va a estar contigo. Porque triste es pasar pruebas y circunstancias sabiendo que estamos alejados de Dios por el pecado. Eso sí es triste. Pero cuando nos rendimos, cuando pedimos perdón, reconocemos nuestros errores delante de Dios, sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y sabemos que Él está con nosotros, que a pesar de las dificultades, de las adversidades que puedan venir a nuestras vidas, Dios está con nosotros. Y este hombre no se lo planteó, no se excusó, no dijo nada. No dijo nada, y créame que no es fácil. Yo he estado en Jerusalén y los caminos que hay que pasar, hay muchos caminos, muchos callejones, y no es fácil, y pasa mucha gente. Y quizás no lo era fácil, pero él agarró la palabra. Ve al Siloé y lávate. Él sabía que si obedecía, recobraría la vista. Él sabía que si obedecía, a algún cambio en su vida iba a acontecer. Él sabía que si hacía lo que el Señor le estaba diciendo, dejaría de mendigar por tanto tiempo. Cueste lo que le cueste. Y obedeció. Hizo lo que se le mandó. Y en el versículo 8 dice, entonces los vecinos, vamos al 7. Y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé, que quiere decir traducido el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjense, regresó por el mismo camino, pero ahora diferente, ahora viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ni siquiera, ¿no es este el hombre que había nacido ciego? No es este el que se sentaba todos los días a mendigar. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, soy yo aquel hombre que por mucho tiempo se encontraba solo, que por mucho tiempo nadie hacía algo por él, que cada día se sentaba a mendigar porque su condición de nacimiento había sido esa, que tenía que aceptarlo, hasta que tuvo un encuentro con Cristo, hasta que el Señor se presentó delante de él, hasta que el Señor puso su mirada en él y dice que fue movido a misericordia, hizo una obra extraordinaria, como la ha hecho en ti y en mí.
que pasamos por mucho tiempo quizás desapercibido delante de este mundo, delante de nuestros seres queridos, donde la gente no podía entender el dolor y el sufrimiento que estábamos pasando. Pero ¿sabes algo? El Señor puso su mirada en ti y en mí y nos llamó y nos cambió. Y la gente ahora nos ve y dice, ¿no es este aquel joven que se las pasaba en la calle? ¿No es aquella mujer la que se la pasaba llorando? ¿No es este hombre que se la pasaba pegando, insultando o tomando? ¿No es este el que se la pasaba drogándose? ¿No es este? Sí, soy yo. Pero ¿sabes algo? He sido cambiado, transformado y renovado por el poder de nuestro Señor. Y ahora vivo para darle la gloria a Él y doy testimonio que fue Él el que me liberó, que fue Él el que me sanó, que fue Él el que hizo la obra extraordinaria cuando ninguno pudo haberlo hecho. Que por mucho tiempo me señalaron, me juzgaron, me criticaron y me dejaron abandonado. Pero mi Señor me vio, mi Señor me llamó. Así como lo hizo con este hombre, el Señor lo hizo contigo y lo va a seguir haciendo con muchas personas y muchas almas más. El Señor va a poner su mirada y va a cambiar, a transformar, a liberar y a restaurar muchas familias por el poder de su nombre. Seguimos, versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. Porque él recibió el milagro. Él escuchó lo que se le estaba diciendo, pero cuando cobró la vista, no estaba Jesús. No estaba ahí. Y quizás él caminaba y una de las cosas que estaría haciendo, y estoy seguro, es que estaría buscando a Jesús. Estaría buscando a aquel hombre que puso su mirada en él. Aquel hombre que hizo un lodo, untó sus ojos y le dijo que se lavara en el Siloé. Lo estaría buscando. Y en medio de esa búsqueda los vecinos lo reconocieron y estaban asombrados. Él ni siquiera hablaba, sino que ya daba testimonio de lo que había hecho Jesús en su vida, por solamente la gente ver que había cobrado la vista. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué problema? Ya hay problemas para los fariseos. Jesús hizo un milagro en un día de reposo. Ya hay un problema. Y fíjense lo que pasa. Versículo 15. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Fíjense, otra vez le vuelven a preguntar cómo cobró la vista y él tiene que otra vez explicarle cómo cobró la vista. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Claro, unos se preguntaban, este hombre es pecador porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, pero ¿cómo puede hacer esta señal? Si yo conozco a este hombre que ha nacido ciego desde nacimiento y ha hecho este milagro. Solo para hacer un milagro así tiene que venir de Dios, si no es imposible que haga este milagro. Y había cierta discrepancia entre ellos. Versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Fíjense, no creían que él era ciego. Para no aceptar el milagro, para no reconocer el poder de Jesús, para no reconocer lo que Jesús había hecho, ellos preferían decir, este hombre no es ciego. Pero si estás escuchando a los vecinos, a los hombres que te lo han traído, que han dicho que era ciego de nacimiento, hay muchos testigos de que él mendigaba durante mucho tiempo, ¿cómo ahora ustedes dicen que este hombre no es ciego? ¿Cómo lo puede decir? Porque es más fácil decir que no es ciego que reconocer y aceptar el milagro de Jesús. Y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Fíjense ustedes, llaman a los padres para ver qué dicen los padres con respecto a él. Y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo
y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le ha abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Y por qué los padres decían esto? Fíjense lo que dice. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo. Miedo de los judíos, porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuere expulsado de la sinagoga. Fíjense ustedes, los padres tenían miedo de decir lo que había pasado realmente y le decían, pregúntenle a mi hijo qué edad tiene. ¿Por qué? Porque ellos no querían ser expulsados de la sinagoga, porque ya los fariseos habían decidido que el que reconociera a Jesús como el Cristo, el Mesías, sería expulsado. Sería expulsado. Y los milagros que hacían, que iba a pasar desapercibido delante de tantas multitudes y tantas personas. Y es que eso es lo que hace el hombre, eso es lo que hace la religión, ¿sabes? Eso es lo que hace la tradición, que te aferras de tal manera que son capaces de expulsar, de alejar, de criticar antes de reconocer la voluntad de Dios. Que era lo que estaba pasando con estas personas, que no estaban aceptando la voluntad de Dios, no estaban aceptando al Señor Jesús. ¿Y qué pusieron? Decretaron de que todo aquel que dijera que Jesús es el Mesías iba a ser expulsado inmediatamente de la sinagoga. Porque antes de leer esta historia, y te animo a que lo leas en el capítulo 8, Jesús se presenta delante de ellos y ya hay un pequeño debate con los fariseos en el templo. Y hay una parte donde Jesús da a entender que él estaba cuando los tiempos de Abraham y le dicen a Jesús, ¿cómo es posible que tú estés con nuestro padre Abraham si no tienes ni siquiera 50 años para que ya estés con nuestro padre Abraham? Y dice, antes de que él fuese, yo soy. Y se dice que esa palabra que usó Jesús con la expresión yo soy, dio a entender que era el yo soy cuando Dios se presentó a Moisés para que fuera a hablar al pueblo en Egipto. Y cuando ellos oyen esa expresión, dice que se enfurecieron de tal manera que agarraron piedras para apedrearlos. Y Jesús pasó entre ellos, dice, pasó entre ellos y se escapó, o sea, se fue del templo. Ya estaban enfadados de lo que Jesús les había acontecido y le había dicho en ese momento. Y ahora se encuentran en esta situación. Y los padres con miedo, con temor. ¿Sabes algo? Muchas veces nos vamos a ver en diferentes circunstancias también. Entre aceptar al Señor o reconocer lo que pueda decir el hombre. Yo te pregunto, ¿qué va a prevalecer más? ¿El miedo? ¿El miedo de que puedas perder tu trabajo? ¿De que te puedan expulsar del lugar donde te encuentras con tu confort? ¿Del miedo a no ser aceptado entre tus amistades? ¿El miedo de que no puedan aceptarme en el lugar donde quiero estar y que me expulsen? ¿Eso puede más? ¿O dar testimonio de quién eres verdaderamente sin importar lo que pueda causar en mi vida? Porque estos padres prefirieron estar en la sinagoga y no reconocer el milagro de Jesús. Porque te aseguro que ellos lo sabrían. Porque seguro su hijo le tuvo que haber dicho lo que ha pasado. Pero sabes, nosotros debemos marcar la diferencia. Que sin importar de lo que acontezca y lo que me puedan decir, yo voy a reconocer que soy cristiano. Sin importar lo que pase, lo que pueda perder, me da igual, porque el Señor va a estar conmigo. Y no puede prevalecer el miedo, porque dice que el verdadero amor echa fuera todo temor, todo miedo. ¿Tú amas al Señor, te pregunto? ¿Amas al Señor? Porque la palabra y las escrituras nos enseñan cómo debemos amar al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Qué quiere decir? Con todo mi ser. Amo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Tienes claro todos estos mandamientos y esta palabra en tu vida? Porque si lo tienes claro, entonces vas a saber que estás dispuesto a perder lo que sea por amor a Cristo. Por amor al Señor. No va a haber nada que cause miedo en ti, ni en mí, ni en ningún hijo de Dios. Porque sabemos que el Señor está con nosotros. Compartía no hace mucho, estábamos hablando, estudiando con los jóvenes del amor. Hermano, es un tema tremendo. El amor de Dios con nosotros, el amor de Dios con su Hijo, el amor del Hijo hacia nosotros, el amor de nosotros del uno al otro. Y nos sorprendemos de todo lo que habla la Biblia con respecto al amor. Y una de las cosas que dice la Biblia es, ¿quién, escuchen bien, quién nos separará del amor de Dios?
El amor de Cristo. Dime quién. Tribulación, espada, persecución, hambre, desnudez. Más que todas estas cosas, dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Fíjate tú lo que dice la palabra. Es algo tremendo las promesas que tenemos a nuestro favor, hermanos. Aprendamos a escudriñar, a leer, porque cuando leemos aumenta nuestra fe. La fe viene por el oír. Escuchemos, leemos, aprendamos la palabra de Dios. Se va a forjar la fe porque vamos a reconocer que Dios está con nosotros. Y el que vive con miedo, el que vive con temor, el que vive con angustia, es aquel que ignora la palabra de Dios. Y por la ignorancia padece el pueblo de Dios. Pero cuando leemos y escudriñamos, sabemos las grandes bendiciones que están a nuestro favor. Sabemos que el Todopoderoso está con nosotros y no vamos a vivir con miedo. Seguimos. Versículo 24. Pero entonces volvieron a llamar a los hombres que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fíjate lo que dicen los fariseos. Nosotros sabemos. ¿Qué vas a saber? ¿Qué estás diciendo? Ni siquiera sabes lo que estás diciendo, estás mintiendo. Dice que nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y fíjate lo que dice. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo no sé si es pecador o no, pero yo sí tengo claro algo, que yo antes era ciego y ahora veo. Y eso no me lo puede criticar nadie. Aunque ustedes digan que yo no era ciego, yo sé lo que yo era. Igualmente cada uno de los que estamos aquí, la gente podrá decir: Dios no existe, Jesucristo no vino a esta tierra, Él no es el Hijo de Dios. Mira, ¿sabes algo? Yo sé quién era yo y yo sé lo que soy ahora por medio de mi Señor Jesucristo. Y tú no me vas a decir a mí lo que he vivido y lo que yo soy en el Señor, porque yo sé lo que he vivido. ¿Cuántos dicen amén? Claro que nosotros podemos decir quién es nuestro Señor, porque hemos visto el cambio y la transformación. Ninguna persona que haya tenido un encuentro con Cristo vive igual. Ninguno. Y si sigue viviendo igual y presume venir a la iglesia, levantar las manos, dando ofrenda, diezmo, entra y sale y sigue una vida igual, no has tenido un encuentro con Cristo. Porque la persona que tiene un encuentro con Cristo, una de las cosas que reconoce es que es pecador. Y se arrepiente y comienza a vivir una vida diferente, que la gente lo va a notar. La gente lo va a notar. Y nadie puede decir algo en contra de ti porque tú sabes de dónde te sacó el Señor. Tú mismo sabes de lo que te liberó, de lo que te sanó y de lo que va a seguir haciendo en tu vida. Y este hombre dijo: ¿sabes algo? Yo sé que yo era ciego y ahora veo. Y eso no me lo va nadie a decir ni a contradecir lo que yo les estoy diciendo. Le volvieron a decir otra vez los fariseos, insistiendo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esto es fuerte. Fíjense, el ciego ya está confrontando a los fariseos. Ya lo está confrontando y le dice: ¿por qué preguntan tanto? ¿Ustedes acaso quieren ser sus discípulos? ¿Quieren ir con él también? Le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo, presten atención lo que le dijo este hombre: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Que ustedes, siendo fariseos, escribas, hombres que deberían de saber las escrituras de pie a pa y deberían saber de quién es este hombre, no lo saben quién es, pero sin embargo hizo un milagro en mi vida y abrió mis ojos. Y sabemos, fíjense lo que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Me hubiese encantado estar en esa conversación. Este hombre confrontando a todos los fariseos, a todos los vecinos, toda la gente reunida ahí preguntando, y él aprovechando la oportunidad para dar testimonio. Así nos vamos a ver muchas veces en nuestras vidas, ¿sabes? Criticando, se van a señalar y se van a juntar. Es la mejor ocasión para que demos testimonio. Habla y no tengas temor, porque el Señor dice: yo pondré palabra en tu boca para que hables en ese momento. Y él empieza y dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Este hombre le está diciendo, mira, ¿sabes algo? Es que el milagro que han hecho en mí ha sido un milagro tremendo. Incluso no ha sido algo que se ha repetido, porque desde el principio no se ha oído un milagro de que alguien cobrara la vista que haya nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Le dicen, tú naciste en pecado. Ahora yo digo algo, ¿cómo será posible estos hombres religiosos que no pudieron ver el milagro tan extraordinario y se enfocaron más de que si era un día de reposo, no era un día de reposo, que lo que había acontecido, el milagro tan precioso que había pasado en esa persona? ¿Cómo es posible que la gente hoy por hoy esté señalando lo que esté aconteciendo a través de afuera, que lo que verdaderamente está impactando, que es el milagro que Dios está haciendo y la obra que está haciendo el Señor en sus hijos? Y la gente, los religiosos, estén diciendo, ay, pero mira, ahí viene este así. Ahora aquel se viste asado, aquel se pone de esta manera y aquel se viste... Pero tú no te das cuenta que ha tenido un encuentro con el Señor y está recién... Y parece que el Señor lo que quiere comenzar a levantar. Hay expertos en la iglesia que lo que quieren es alejar. Cuando el Señor dice, amaos los unos a los otros. No seamos como estos fariseos que estamos acusando y diciendo, tú eres un pecador, cuando deberíamos de ver el milagro de salvación que ha hecho en otras vidas y en otras almas. Que Dios hará la obra poco a poco en esas personas. Pero es que no solamente ha pasado aquí, hay muchos acontecimientos que pasó eso. Y si no, lean la historia del endemoniado de Gadareno. Un hombre que vivía en los sepulcros, que se hacía marcas en el cuerpo con las piedras, rompía las cadenas y los grilletes que le ponían. La gente tenía temor y vivía alejado de su casa y de su familia. No había solución para este hombre endemoniado. Una legión estaba poseída, esa persona. Y dice que Jesús, bajando de la barca, se acerca y viene corriendo este hombre y se postra delante de Jesús. Y los demonios se asustan y reconocen que es el Hijo del Altísimo. Que no los lleve, que no los condene al infierno, que los eche a un hato de cerdos que estaban ahí. Jesús dijo, vayan al hato de cerdos. Se meten en el hato de cerdos, se tiran a un despeñadero, se mueren todos los cerdos. Los hombres que estaban apacentando ahí al hato de cerdos sienten temor de lo que está pasando. Y dice que van a la ciudad y llaman a todas las personas y viene mucha gente. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando ven al endemoniado de Gadareno restaurado, vestido y sentado al lado de Jesús escuchándole, sienten miedo. Y en vez de gozarse, sienten miedo. ¿Y sabe qué le dicen a Jesús? Que no lo quieren en ese lugar. Que no quieren a Jesús en esa ciudad. ¿Y Jesús qué hace? Se toma, vuelve otra vez y se monta a la barca y se va. Pero el endemoniado le dice, Señor, yo quiero ir contigo. Yo quiero ir para donde tú vayas. Si a ti no te aceptan, que tampoco me acepten a mí. Y Jesús le dijo, ¿sabes algo? Tú te vas a quedar y te vas a ir a tu casa y vas a demostrar y a través de ti van a ver la gloria de Dios en tu vida. Y yo decía dentro de mí, ¿cómo es posible que la gente le dé más importancia a un hato de cerdo que se han muerto, que se han tirado y se han matado, que un hombre restaurado que vivía en el sepulcro? Pero es que hoy por hoy es así. Le dan más importancia a los animales que la vida de una persona. Tienen más misericordia por los animales que los indigentes y los que se están muriendo de hambre. Y la gente le da más importancia a otras cosas vanas que un alma y una vida que se está perdiendo en este mundo. Y Jesús es un caballero y Él no se mete donde no le quieren. ¿Me has escuchado? Él no se mete donde no le quiere, pero donde hay un corazón contrito y humillado, amigo, es una puerta abierta para que el Señor entre a ese corazón y se glorifique en esa vida. Y a este ciego no lo aceptaron. No se gozaron del milagro, sino al contrario, lo señalaron y le dijeron, tú eres un pecador, y lo expulsaron de la sinagoga. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has
visto, ahora tienes la gran bendición de verlo con tus ojos. Antes no veía, pero ahora ves al Hijo de Dios frente de ti. Y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Le adoró. A él no le importó que lo expulsaran. A él no le importó lo que los fariseos estaban diciendo de él. A él no le importó que no lo aceptaran. A él lo que le importó es que Jesús le aceptó. De que estaba enfrente de él. ¿Y sabes qué hizo? Le adoró. Le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciego, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El Señor, una de las cosas que hace aquí es no solamente cobrarle la vista a este hombre, sino que también ha abierto sus ojos espirituales. ¿Por qué? Porque le adoró. Se dio cuenta quién era verdaderamente Jesús. Y muchos de los que estamos aquí, por mucho tiempo estuvimos ciegos y perdidos en este mundo, viviendo en las tinieblas, sin saber para dónde íbamos, dando tumbos de un lado a otro sin sentido, sin saber cuál es el sentido real de nuestras vidas. Una cosa queríamos mañana, otra cosa después pasado mañana, y no sabíamos ni decidirnos. Y queríamos llenar el vacío con tantas cosas de este mundo, ¿sabes? Porque estábamos ciegos. Hasta que un día el Señor puso su mirada en nosotros. Y ese que había nacido ciego, porque el hombre natural nace ciego en pecado, el Señor puso sus ojos en ti y en mí. Y hemos cobrado la vista. Se nos han caído las escamas y ahora vemos espiritualmente. Y ahora hemos conocido la verdad. Y la verdad nos ha hecho libres de tanta mentira, de tantas tradiciones, de tantas religiones, de tantas cosas absurdas que no glorifican y exaltan al Señor. Y cuanto hemos abierto nuestros ojos espirituales, ahora lo único que hacemos es adorar y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo hizo este hombre ciego. Ya no le importó lo que pudieran decir los demás, como tú y yo tampoco. No nos importa lo que puedan decir el mundo de nosotros. ¿Sabes qué nos tiene que importar? Lo que dice el Señor de nosotros. ¿Sabes qué nos debe importar? De ser conocido en el cielo. Da igual de pasar desapercibido aquí en la tierra, pero que seas conocido en el cielo. Y mucha gente le da más importancia a ser conocido aquí en este mundo. En las redes sociales, ¿cuántos me siguen? ¿Cuántos me conocen? ¿Cuántas personas me conocen por el barrio? Soy famoso, mira cómo me conoce todo el mundo. Y la pregunta es, ¿te conocen en el cielo? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque incluso el Señor exhortó a sus discípulos y dijo, no se regocijáis por lo que está aconteciendo, procuren que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el gozo que tú y yo tenemos. Esa es la alegría más grande que podemos tener tú y yo. Y da igual si nos aceptan o no nos aceptan. Ya Jesús lo dijo. Ya Jesús lo dijo. En mi nombre, por mi causa, van a ser rechazados. Los van a vituperar, los van a rechazar. Pero ¿sabes algo? Bienaventurados sois cuando pasen por todas estas cosas. Y en Juan 3:19 dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el que quiere venir a la luz tiene que vivir en obras buenas, porque si quieras o no, la luz va a sacar a reflejar lo que hay. Pero el hombre malo quiere seguir viviendo cosas malas y por eso no viene a la luz, la palabra. Y tiene miedo de leer las escrituras. Tú no has escuchado a personas que tú le dices, pero lee la palabra. No la quiero leer. Yo es que tengo respeto, yo no quiero leerlo. ¿Sabes por qué mucha gente no quiere acercarse a las escrituras y a la palabra de Dios? Porque va a ser un espejo donde se van a ver reflejados y donde la palabra le va a decir, eres un pecador y el pecador va al infierno y el que no se arrepiente no va a ir al cielo. Y esas palabras no quiere escuchar el hombre, por eso no se acerca a las escrituras. Por eso no se acerca al Señor, que es la luz, y prefiere vivir en tinieblas. ¿Para qué? Para que sus obras malas no salgan a la luz.
Pero cuando nosotros hemos creído en el Señor y hacemos nuestras cosas como deben ser, nos gozamos, porque sabemos que estamos recto delante del Señor, peleando la buena batalla. ¿Lo crees? Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano. Quiero que suba el grupo de alabanza. Creo que es una de las historias más tremendas que podemos estudiar. Un hombre ciego de nacimiento, es tremendo. Un hombre que mendigaba por muchos años. Pasaba desapercibido delante de tantas personas. Sin embargo, Jesús caminando, tantas personas que habían por ese lugar, Jesús puso su mirada en él. Lo vio, lo miró. Quizás Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre. Este hombre ciego no pudo haber visto a Jesús. Su mente estaba distraída. Él no sabía si Jesús caminaba o pasaba o estaba cerca o estaba lejos. Él estaba pensando en lo suyo y dándole vuelta a su mente. Porque una de las cosas que debe trabajar mucho la mente es aquellas personas que son ciegas. Ellos están imaginando cosas, están pensando cosas, porque no están viendo. ¿Y qué habría en el corazón de este hombre? ¿Qué estaría pasando por su vida en ese momento? Quizás estaba cansado, pero sin embargo, llegó Jesús. Llegó Jesús, como también llegó a tu vida un día, en el momento más esperado. Y Jesús dijo, tu condición en la cual estás viviendo es para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Y ahí empezó el Señor a transformar, a cambiar nuestras vidas. Y este hombre fue capaz de confrontar a los fariseos. No les importó si lo tenían que meter en la cárcel, si lo tenían que expulsar de la sinagoga, si los padres le dejaban de hablar. A él no le importó nada. Él confrontó y dijo, yo no sé si es pecador o no es pecador. Yo lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Y yo sé que por mucho tiempo no se ha oído que un hombre que nazca ciego recobre la vista. Y si esta persona ha hecho que yo recobre la vista, quiere decir que no es pecador, sino al contrario, está conforme a la voluntad de Dios, porque Dios lo ha oído y ha hecho el milagro. Y dio testimonio, habló públicamente sin ningún miedo y sin ningún temor, hasta que llegó ese momento donde el Señor se le presentó cara a cara y le dijo, ahora que ves, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Claro que creo en Él. ¿Quién es para saber quién es? Soy yo el que te habla. Lo único que hizo fue adorar. Adorarle. Algo que tú y yo debemos hacer cada día, adorar a nuestro Señor. Vivir una vida de adoración continua. No solamente adorar a Dios cuando estoy en la iglesia, porque seríamos egoístas. El Señor ha cambiado nuestra vida por completo, hermanos. Por eso es que debemos vivir cada hora, cada instante, cada momento, cada día, adorando al Señor. Adorando al Señor. Porque Él es el único digno de alabar, el único digno de adorar. Así como hemos adorado esta última adoración que hemos cantado. Adorarle a Él. Porque todos los que estamos aquí podríamos dar un testimonio y decir, yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé de dónde me sacó. Yo sé de dónde me liberó. ¿Sabes? Y a mí la gente que me conoció antes y me vio después que tuve un encuentro con Cristo, daba testimonio sin hablar. Este es el joven que vivía en las calles. Este es el joven que se la pasaba con aquel grupo, con aquella pandilla. Este es el joven que dejó los estudios a los 14 años. Este es el joven que se la pasaba de fiesta. Este es ese joven que le daba dolores de cabeza a sus padres. Pues no parece el mismo. Ya no habla vulgarmente. Ya se viste diferente. Quiere ayudar a los demás. Ahora trabaja y se esfuerza para obtener algo dignamente. ¿Es este ese joven? Sí, soy yo. Soy yo. Y ahora vivo para servir al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como lo dijo Pablo. Y quizá muchas personas se sorprenderían el ver a aquel joven hoy por hoy predicando el evangelio, teniendo una esposa y pronto a tener 3 hijos.
Se sorprenderían muchos. Pero ¿sabes algo? Lo que tengo, lo tengo gracias a Dios. Y no me cansaré de darle gracias a Dios por lo que tengo. Porque yo he aprendido a servir al Señor en abundancia. Pero también he tenido momentos de escasez, hermanos. Porque parece que el que predica la palabra, el que se sube a un púlpito, no pasa por pruebas. Parece que nunca pasa por circunstancias. Pero ¿sabes algo? Una de las mayores predicaciones o sermones que he podido dar en mi vida ha sido en las pruebas, en las circunstancias y en las escaseces que he tenido. Porque he aprendido a servir al Señor cualquiera que sea mi situación. No dependo de servir al Señor, depende de mi situación. No, Señor, yo te sirvo como esté, como sea, te voy a servir. Y no me valen las excusas. Es que hoy estoy desanimado. Bueno, no puedo hoy. Hoy estoy triste, no puedo hoy. No, hermano, tu sentimiento no puede prevalecer ante el llamado de Dios. Y te puede sorprender, ¿sabes? Te puede sorprender si aceptas la voluntad de Dios antes que tu sentimiento. Porque cuando obras, Dios restaura. Cuando obras, Dios sana. Cuando haces la voluntad de Dios, Dios comienza a trabajar. Dios comienza a hacer. Tú solo preocúpate en servir al Señor. Preocúpate.